De la importancia de este anuncio voy a platicar con el subsecretario de Electricidad, César Hernández Ochoa. Subsecretario, buena tarde. Le pregunto, ¿con este fondo se va a poder ampliar la electrificación de localidades que aún no tienen acceso a este servicio? ¿Cómo va a operar el fondo? Sí, con mucho gusto, Víctor. El fondo está operando con recursos que genera el mercado eléctrico. Hay una fórmula que se dejó escrita en la ley de la industria eléctrica desde que se pasó en 2014, por el cual un pedacito de todas las transacciones que se hicieran en el mercado iban a depositarse en un fideicomiso que se iba a usar para acabar el reto de la electrificación rural y urbana marginada en México. Entonces, hoy día quedan, para darnos una idea de la magnitud del reto, cerca de 2 millones, 1.8 millones de habitantes, de mexicanos que no tienen electricidad, que viven, por ejemplo, en 41,000 comunidades y de las cuales 31,000 tienen entre 1 y 2 viviendas. Son gentes que están en zonas muy, muy aisladas del país, que son tan mexicanos como tú o yo, pero que la falta de acceso a la electricidad hace que no puedan tener iluminación, tener refrigeración, tener capacidad de hacer muchas cosas que la gente que vivimos de una manera civilizada en las ciudades damos por sentadas, ¿no? Entonces, es un reto muy importante, es parte de los objetivos fundamentales de la reforma, tener energía más barata, más limpia, pero también acabar con este problema de la pobreza de la energía eléctrica, ¿no? Claro. Entonces, esa es la idea del fondo, es un fondo que resuelve el problema de tener los recursos suficientes para llegar al reto, de la electrificación total del país en los próximos 5 años. Entonces, es algo que lo teníamos pendiente y que yo creo que con este instrumento lo vamos a alcanzar. Subsecretario, de estos 1.8 millones de mexicanos que no tienen electricidad, ¿cuántos se van a beneficiar con el fondo en una primera etapa y qué inversión se destina? Mira, el fondo lo arrancamos formalmente a finales del año pasado, en noviembre, una vez que ya se habían acumulado algunos recursos de los primeros meses de operación del mercado eléctrico. Y ese tiene 2 fórmulas para electrificar. Cuando las poblaciones y las personas que no tienen electricidad están a menos de 5 kilómetros de la red de distribución, lo que hacemos es extender la red de distribución. Y ahí invitamos al distribuidor a CFE Distribución para que nos proponga comunidades que se deban de electrificar y donde ellos puedan tener proyectos para llevarles la electricidad. Y lo otro son la población que está a más de 5 kilómetros de la red de distribución y ya no puedes llegar económicamente con postería y con cables, y ahí tienes que llevar soluciones como las que estamos planteando ahora, equipos y sistemas de paneles solares u otros sistemas que puedan generar electricidad en lugares aislados. Para darte una idea, 3/4 partes de la población que no tiene electricidad está más o menos cerca de la red de distribución, o sea, vamos a poder llegar extendiendo la red. Y la otra 1/4 parte son estos sistemas aislados y ahí tenemos que llegar con procedimientos como el que arrancamos hoy. En noviembre le dimos los primeros recursos a CFE para extender la red, cerca de 500 millones de pesos, y hoy estamos lanzando estos otros 438 para extender con sistemas aislados. Vamos a tener otra convocatoria más tarde en este mismo año y otra invitación a CFE más tarde este año. Y estamos pensando en este año y cachito de arranque llegar a unos 400,000, entre 400 y 450,000 mexicanos más con electricidad. Y tenemos un pendiente de 1.800.000. Y mientras más lejos están, más trabajo y más dinero nos va a costar. Pero estamos pensando que el reto lo podemos alcanzar en los próximos 5 años. En los próximos 5 años es cuando se llegaría al 100% de cobertura eléctrica. Sí, vamos a llegar como un 99.8 porque va a haber siempre crece y se modifica, pero digamos ya estadísticamente a lo máximo posible de cobertura. Este fondo es el rostro social de la reforma eléctrica, así le dicen, subsecretario. Así lo llamó el secretario, y lo que sí es importante es que es una parte esencial de la reforma eléctrica. La reforma eléctrica era un mercado para meter competencia, para que bajen los costos de electricidad y las tarifas, era mecanismos para promover las energías limpias, como las subastas que hemos hecho para proyectos renovables y de energía limpia en general. Y el otro pedazo era el tema de la equidad social, poder, por así que los chinos hace 1 año y medio declararon que habían electrificado a toda su población y per cápita es un país con menos recursos que México, entonces nosotros ahí lo teníamos pendiente y se había estancado un poquito llegar al 100 en ese rubro, y por eso también fue uno de los objetivos de la reforma. Subsecretario César Hernández, gracias por la información. Al contrario, gracias a usted. Gracias.